¿Cuál es el principal error que se comete a la hora de hacer un examen clínico intraoral? Si esto es lo que te ocurre, estás dejando de lado una gran oportunidad de ofrecerle a tu paciente una opción de cuidado oral integral. Y eso obviamente es un tratamiento que nosotros podemos aprovechar para brindarles a nuestros pacientes y darle una odontología integral. Vamos a analizar este caso. Este caso es compartido gracias a la colaboración del doctor Ricardo Aguilar y en este caso podemos ver que presenta este paciente múltiples lesiones ulcerativas. Vamos a analizar utilizando un software que es el Identify 2.0, donde vamos a utilizar a través de todas las herramientas que tiene a través de contraste por capas, vamos a analizar de qué está compuesto básicamente esta lesión y si tiene algunos componentes que nos pueden alertar a nosotros de un comportamiento que puede ser de un tanto peligroso y que nos puede llevar a un grupo de lesiones que podrían ser potencialmente peligrosas. Lo que estamos tratando de encontrar en este tipo de casos es la presencia de condensación de cromatina y como podemos apreciar no se nota nada en el área donde estaba la lesión inicialmente. Esas son buenas noticias para el paciente. Pero claro, estas buenas noticias no se las podemos dar al paciente a menos que nosotros no hagamos todo el proceso. Y cuando nosotros tenemos un cambio en la mucosa oral, lo primero es utilizar este formato como un checklist donde vamos a anotar cuáles son los diferentes cambios que tiene según color, consistencia, textura, sensibilidad y demás. Entonces vamos ahora a analizar lo que serían los cambios en las diferentes estructuras de la cavidad oral. Y uno de los primeros puntos es que tenemos que empezar por la parte extraoral. Y en la parte extraoral tenemos lo que es el labio. Y el labio está dividido en tres partes, así que vamos a hablar de la primera parte, que es básicamente lo que sería la piel del labio. Recuerden que aquí tenemos epidermis, tenemos músculo, tenemos complejos adiposos, tenemos también glándulas sudorípadas y también podemos encontrar folículos pilosos en algunos tipos de pacientes. Así que no es raro que nosotros encontremos algún cambio relacionado con el labio, puesto de que es nuestra área también de trabajo. Así que analizar y ponerle atención a los cambios en el labio es un importante punto de partida para poder hacer un análisis integral de los tejidos orales. Una de las claves importantes dentro del error que habíamos mencionado originalmente es no irnos directamente al cambio en el diente o el diente que el paciente nos dice que le molesta, sino comenzar a analizar desde la parte externa para luego ir a analizar la parte interna. De hecho, uno de los últimos puntos donde deberíamos de revisar debería de ser los dientes en toda la evaluación de nuestros pacientes, de tal manera que cuando nosotros tenemos un conocimiento de las características anatómicas y topográficas de cada uno de los tejidos, es mucho más fácil que nosotros podamos encasillar en algún diagnóstico específico. Y eso, lógicamente, nos va a ayudar a poder tener los criterios necesarios para establecer qué es lo que está normal y qué es lo que no está normal. Y en esa justa medida nosotros podemos llegar a establecer alguna relación diagnóstica que nos permite ir un poco más allá de la descripción de los cambios que pueden ser meramente periodontales y dentales. Vamos a analizar lo que podemos encontrar en el libro de Causon acerca de las lesiones orales. Y uno de los puntos importantes es que tenemos que analizar las características del labio, desde la piel hasta lo que sería el borde del bermellón. Y como podemos ver en esta lesión, nosotros tenemos unas vesículas múltiples diseminadas por el labio. Y tienen esto un aspecto de racimo. Ya de herpes ubicada a nivel de la comisura labial y pues aquí podemos variar de diferentes tipos de lesiones que van desde sífilis, que podemos considerar tuberculosis con este aspecto, incluso variantes del mismo herpes como el herpes zóster, si solo está ubicado en esa zona, podría llegar a considerarse. En este tipo de lesiones lo que hay que hacer es obviamente un manejo farmacológico basado en los retrovirales. Así que el aciclovir es un punto fundamental para el manejo de este tipo de lesiones. Si las lesiones son múltiples, también se puede recurrir al uso de algunos enjuagues a base de corticoides, como por ejemplo de prednisolona o de dexametasona, para poder contribuir al mejoramiento de la sintomatología. Pero lo que va a ayudar o acelerar el proceso de recuperación es el uso del aciclovir, ya sea de forma sistémica o tópica. La forma combinada, sistémica y tópica, normalmente se ocupa en lesiones que son múltiples.
Luego, estas lesiones pueden llegar a generar una erupción donde se rompen. Y aquí tenemos el cuadro clásico, ¿no? Y es importante que aquí nosotros en estas erupciones tomemos fotografía. El doctor Abdallah ha hecho un análisis fotográfico acerca de sus pacientes y esta puede ser una buena oportunidad en caso de la teleconsulta odontológica, donde tenemos una lesión herpética. Nosotros recomendamos alguna terapia, hacemos algunos consejos o damos algún tipo de procedimiento de control y alivio del dolor que le pueda complementar al paciente. Entonces, estas fotografías que el paciente nos puede enviar paulatinamente complementan muchísimo lo que sería el tratamiento y nos deja una evidencia del avance en cuanto al tratamiento de este paciente. Analicemos este siguiente caso. Vamos a tratar de agudizar nuestra vista y tratar de encontrar algo que le llame poderosamente la atención. Y aquí es muy importante que, como les digo, no solamente hay que enfocarnos en el diente. Y aquí tenemos lo que sería este libro de las enfermedades orales y tenemos en este apartado de tejidos blandos un caso muy interesante. Y tenemos esa situación clínica que puede pasar por una esfélide cuando realmente es un piercing. Así que es bueno hacer una historia clínica para poder evaluar los cambios. Tenemos este otro caso donde vemos un paciente ya de la tercera edad, donde vemos un cambio en lo que serían las mucosas significativas. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, esa especie de borramiento que puede darse a nivel del labio entre lo que sería el límite de la piel con la hemimucosa, esos son algunos rasgos que nos deben llamar poderosamente la atención. Por otro lado, los cambios de color o las pigmentaciones que no son muy comunes, por decirlo así, en este tipo de hallazgos clínicos también tiene que ser muy importante. Y el paciente puede llegar por cualquier otro motivo de consulta, puede llegar para hacerle una restauración, puede llegar para hacerse una corona, puede llegarse para hacerse una profilaxis dental. Y aquí nosotros estamos viendo un cambio que necesariamente tenemos que darle atención, porque ojo, esto se puede convertir perfectamente en un carcinoma epidermoide. Esto puede ser una lesión con algún grado de displasia y nosotros estamos en la plena posibilidad de poder hacer ese diagnóstico inicial o al menos hacer la remisión. Tomar en cuenta esos cambios en la mucosa y esos elementos melanóticos que están haciendo una variante significativa son puntos importantes que nosotros en nuestro informe, en nuestro reporte clínico, nosotros debemos de hacer. Recuerden que nosotros nos tenemos que convertir en unos verdaderos vigilantes de lo que serían los cambios de la mucosa. Así que es una gran tarea que nosotros tenemos por delante comenzar a hacer un análisis minucioso. Y el poder hacer algunas pruebas que nos ayuden a nosotros a diferenciar entre qué está bien y qué no lo está es fundamental para poder llevar nuestra labor odontológica al siguiente nivel. Cada vez que un paciente llega a la consulta odontológica es una oportunidad para poder establecer un diagnóstico temprano sobre lesiones peligrosas. El examen exhaustivo es fundamental y es la mejor manera para poder evitar que las lesiones avancen hasta condiciones irreversibles, cuyas consecuencias son bastante difíciles de manejar. El cáncer oral está ahí y tú ya sabes cómo descubrirlo. Un libro bien interesante es una guía acerca del abordaje quirúrgico del cáncer oral y aquí podemos ver que una lesión encontrada a tiempo y con un diagnóstico apropiado puede generar una gran diferencia a la hora de poder tener un diagnóstico ya en una tercera o cuarta etapa. Como podemos ver, el abordaje de este tipo de lesiones es bastante invasivo y deja secuelas tanto físicas como psicológicas a los pacientes que lo padecen. Nosotros tenemos que hablarle a nuestro paciente de cuáles pueden ser las consecuencias de un manejo tardío de estos cambios y de esa manera nosotros estamos ganándonos la confianza, estamos procurando ser integrales y llevarlo más allá de una situación de un cambio que él puede pensar que no es nada preocupante. En este caso de la residencia pueden ver cómo un paciente puede evolucionar en tan solo 2 meses de un cuadro que tenía algunos cambios significativos a un avance mucho mayor, donde podemos ver cambios, donde el borramiento es más marcado y donde la hinchazón del labio, aunque es asintomático, genera una preocupación adicional, porque esa hinchazón es precisamente porque hay más células creciendo en la zona. Vámonos entonces ahora a la parte interna del labio y aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, con las lesiones del labio. Aquí tenemos, por ejemplo, algo que obviamente es bien desconcertante y es una lesión que abarca tanto la hemimucosa como lo que sería
la mucosa del labio. Estamos en la presencia de un caso típico de una lesión del labio por carcinoma, esa hinchazón que es asintomática. Obviamente el paciente lo nota, pero es algo que le incomoda porque obviamente se nota y obviamente el paciente llega a un punto donde se preocupa por la presencia de ese tipo de lesión que no es muy común, y noten el nivel de expansión que esta tiene, note cómo el límite entre el borde del bermellón y la mucosa del labio está completamente perdida, y obviamente esto nos lleva a que nosotros podamos decirle al paciente: podemos evitar este tipo de situación, solo dependemos de la prevención y hacerle caso a los cambios iniciales. Veamos este otro caso, el cual lo vimos con el doctor Arnoldo Porta, donde podemos ver en el labio que aparentemente no se nota nada, pero si nosotros agudizamos un poco más la vista y si nos centramos un poco más a ver en detalle el relieve de la superficie, nos vamos a encontrar de que vamos a tener una lesión ubicada en la mucosa del labio que está relacionada a quistes de retención mucoso. Esto es muy común en casos de pacientes que sufren algún traumatismo o algún golpe en la zona del labio donde se generan este tipo de situaciones. Obviamente el abordaje es quirúrgico, no es nada complejo, pero sí es bueno hacer el diagnóstico diferencial para evitar que el paciente pues desarrolle otro tipo de complicación. Y cuando estamos ante lesiones de glándulas salivales, cualquier precaución es necesaria para evitar que ésta se desarrolle en un nivel mucho más severo, tomando en cuenta que las lesiones de glándulas salivales son impredecibles. Este es un caso en una brigada de atención humanitaria a niños que hicimos en Jinotega el año 2018. Vamos a avanzar y vamos a irnos al paladar. Y en el paladar vamos a tener, por ejemplo, lesiones como en el paladar duro, como lo podemos notar acá, lesiones que son expansivas, lesiones que son abultadas, lesiones que, si nosotros nos percatamos bien, van a tener dos dimensiones de crecimiento, donde vamos a ver una extensión inicial y luego un vértice que está más o menos a nivel de las premolares. En este tipo de casos, si nosotros hacemos una anamnesis y nosotros comenzamos a preguntar cosas como que cuánto tiempo tiene de haberse desarrollado esa lesión y cuáles han sido las características que este tiene, y si nosotros tenemos un paciente que ha notado un crecimiento relativamente lento, que ha sido asintomático y que llegó a un punto donde sí le incomodaba, entonces eso nos llama poderosamente la atención para hacer otro tipo de estudios, y ahí pues obviamente hacer la biopsia, tomar la biopsia o simplemente hacer la remisión con lo que sería el profesional de la salud correspondiente. En este otro caso vemos los famosos pacientes que son edéntulos, y hay una regla de oro en patología, y esa regla es que si algo se ve mal es porque no es bueno. Este es el caso de las lesiones verrucosas, y cuando tenemos lesiones verrucosas tenemos que darle una especial atención. La aplicación de la prueba diagnóstica con azul de toluidina es fundamental para poder hacer una diferencia entre una lesión potencialmente maligna o maligna, y esto puede salvarle la vida al paciente, y son cambios en la mucosa que no necesariamente obedecen a simplemente hacer procedimientos convencionales. Podemos ver en este otro caso que un paciente que llega con una prótesis total, nosotros removemos la prótesis y nos damos cuenta de que hay un área blanquecina en la zona posterior del trígono retromolar. Estamos en una zona de cierta peligrosidad, recordemos el triángulo de la muerte, por lo tanto el diagnóstico temprano de esta lesión y manejada a tiempo puede hacer la gran diferencia entre que un paciente permanezca en una lesión potencialmente maligna y paulatinamente se vaya revirtiendo, o que esta lesión avance y se convierta en una lesión mucho más agresiva. Hay un punto muy importante, y es que nosotros tenemos que volver nuestra vista o nuestra atención a los cambios en la mucosa, porque ahí tenemos una oportunidad de poder brindarle a nuestros pacientes una atención mucho más integral. Así que en la justa medida que nosotros logremos enfatizar en estos cambios y tengamos un conocimiento de poder reconocer los diferentes tipos de lesiones, vamos a tener un valor agregado. Lesiones como esta, que probablemente el paciente llega por el cambio de un par de restauraciones, en este caso las dos amalgamas del paciente, y vemos este tipo de lesiones y tenemos artículos como el que les muestro, en el que prácticamente nos está diciendo que los pacientes tienden a tener un comportamiento diferente cuando hay lesiones que son en pacientes jóvenes. Así que no hay que estereotipar a los pacientes y pensar que solo los pacientes adultos mayores, como los que usan prótesis, van a sufrir de este tipo de lesiones. Un caso clásico, este caso lo tomamos de nuestro curso de diagnóstico diferencial de lesiones rojas, donde tenemos un paciente con una prótesis
Y esa prótesis, al removerla, vamos a encontrar lo que sería esta área rojiza, ¿no? Típico de una candidiasis atrófica. No todas las candidiasis son blancas. Por tal razón, un análisis exhaustivo con un buen enfoque terapéutico podemos obtener estos resultados en menos de 2 semanas. Y nuestro paciente nos los va a agradecer, más algo que tenemos que hacerle a la prótesis, y esto nos da valor agregado en cuanto a los procedimientos que nosotros podemos hacer. No basta simplemente con cambiarle la prótesis, también hay que educar a nuestro paciente. Y podemos encontrar este tipo de lesiones, por ejemplo, una lesión que puede confundirse con un tumor de glándula salival y encontrada en el paladar blando es muy peligroso, así que hay que tener los ojos bien atentos. Vamos a irnos a la parte de los carrillos y podemos notar estos pequeños cambios que quizás, si no somos muy observadores, lo podemos pasar por alto, y se puede tratar de una lesión inicial de una leucoplasia o de un líquen plano. Otro de los hallazgos importantes que nosotros podemos encontrar a nivel de los carrillos es, por ejemplo, una lesión ulcerativa como esta. Y cuando nosotros tenemos una lesión ulcerativa, y ojo, y no duele, nos tenemos que preocupar. Porque cuando tenemos una lesión ulcerativa que no duele, estamos ante la presencia de una úlcera traumática crónica. Y las úlceras traumáticas crónicas pueden esconder en el fondo tejido displásico, tejido necrótico o tejido de granulación. Y nosotros tenemos que darnos a la tarea de descubrirlo, porque si no, podemos estarnos enfrentando a una neoplasia en el futuro. También podemos encontrar lesiones que, aunque tienen un aspecto que sean dolorosos por un proceso inflamatorio, pues aquí vamos a ver de que realmente no duelen, pero no dejan de ser por ello peligrosas. Es el caso de las leucoeritroplasias. En este caso, estas lesiones tienen un alto componente displásico, si no es que ya son carcinomas in situ. Por lo tanto, el tomar una consideración de estas lesiones temprano nos va a ayudar muchísimo para poder mejorar la expectativa y el pronóstico del paciente. Recuerden que vamos a tratar de darle salud a nuestros pacientes. Lesiones que pueden estar asociadas incluso a restauraciones metálicas. Hicimos un estudio el año pasado donde valoramos cómo el electrogalvanismo persistente en los pacientes que constan con varias restauraciones metálicas puede inducir a lo que sería la generación de lesiones como esta. Lesiones que tienen que ver por el galvanismo que producen muchas restauraciones metálicas. Así que ojo con los pacientes que tienen varias restauraciones metálicas, puede ser un factor de riesgo. También hay algunas lesiones que nosotros nos podemos encontrar, pero bueno, hay que utilizar algunas pruebas especiales como la diascopía para poder saber exactamente si son vasculares o son de tipo una mácula o depósito de algún tipo de mineral sobre la superficie. Puede ser bismuto, puede ser intoxicación por otro metal pesado. En este caso se trataba de un hemangioma. También nosotros tenemos que considerar de que cuando nosotros analizamos la lengua vamos a encontrarnos con un sinnúmero de lesiones que pueden ser desde desconcertantes y otras veces nos vamos a encontrar como lesiones que son grandes imitadoras de otras lesiones. Es el perfecto caso de la sífilis. Aquí estamos viendo una lesión clásica de leucoplasia gruesa. Tomamos una gasa, frotamos con la gasa y si no obtenemos ningún contenido, entonces nosotros podemos decir de que estamos ante la presencia de un tipo de leucoplasia gruesa. Se puede manejar, sí, pero hay que tomar en cuenta cuáles son los patrones para el manejo. También podemos encontrar enfermedades sistémicas, ¿no?, que tenga el paciente, donde paulatinamente el paciente comienza a perder las papilas, en el caso de la anemia perniciosa. Y también tenemos casos donde no sabemos dónde es lo normal o dónde es lo atípico, como tenemos un paciente con una muy mala higiene y también tenemos con la proliferación de una lengua geográfica, la cual es bastante sensible en esa zona. Y obviamente hay que darle educación a mi paciente, hay que darle consejos para que pueda mantener su estado de salud óptimo por mucho tiempo. Esta es una misión que nosotros tenemos que abanderar y solo lo vamos a lograr en la justa medida en que todos participemos en ella. Otro de los puntos, ya para ir finalizando en la sesión de hoy, es las lesiones que podemos encontrar, por ejemplo, en el borde lateral de la lengua. Y ahí nosotros podemos encontrar úlceras como las que podemos ver a continuación, que no cicatrizan, que no es dolorosa y que por esa razón debemos de ponerle especial énfasis. En manos de todos está poderles brindar
a nuestros pacientes una salud oral integral. Y ojo, digo salud oral y no salud dental, para incluir un criterio mucho más amplio, mucho más completo. Mi pregunta es, ¿quieres ser parte de los odontólogos que van a hacer la diferencia y que van a ver más allá de los dientes? Si tu respuesta es que sí, bienvenido. Juntos somos más que dientes.